Por eso es como el tema del día de hoy, diferencia entre conocer una verdad y caminar en ella. Today's sermon title is the difference between knowing the truth and walking in it. Es una palabra interesante y es la continuación de lo que hemos venido hablando, It's a continuation of what we talked about. porque la palabra, cuando nosotros estamos, son temas, pero cuando nosotros estamos hablando de serie, estamos en la serie de la gracia. Because we're in the series of grace. Y gracias por el ministro que habló de la gracia, porque la gracia mal interpretada nos lleva a cosas malas. Pero la gracia, verdaderamente como la que pone nuestro Señor, nos lleva a conectarnos con el Espíritu y decir gracias, Señor, porque tenemos vida. Gracias, Señor, porque tenemos vida en abundancia. Y gracias, Señor, porque podemos marcar la diferencia en una generación que se pierde cada día. And grace produces gratitude that allows us to connect to God. Por eso vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conocer una verdad como la estás conociendo tú cada día What's the difference between getting to know a o truth caminar en ella? or walking in it? Algunos me contestaron. Pero bueno, no importa. La idea central de este mensaje es no basta con conocer la verdad. So the main idea is that it's not enough to know the truth. La verdad de Cristo. The truth is Christ. El verdadero discípulo The true disciple permanece en Cristo. will remain in Christ. Oye esto, permanece en Cristo. They remain in Christ. Obedece In obedience su palabra and obeys his word y produce and produces fruto fruit que glorifica al Padre. that glorifies the Father. De esa manera, caminar en ella es importante. In that way, walking in the truth is Entonces, important. conoces la palabra, Because you know the word, la metes en tu cerebro, you place it in your mind, la entiendes, you understand it, permaneces en Cristo you remain in Christ, y luego And then caminas sobre ella. you ¿Qué te walk parece? on it. Es caminar It's to walk sobre la palabra de Dios. over the word of God. Cuando tú caminas sobre la palabra de Dios, When you walk over the word of God, no hay manera que te entre otra palabra. there's no way for other words No to hay enter. forma que el diablo pueda meter There's no way for the enemy palabras en tu cerebro, to place lies in your mind. porque él ataca Because he attacks la you. autopista que está aquí. He attacks the pathway that is inside Pero you. cuando tenemos la autopista protegida, But when we have that pathway protected, no hay manera there's no way que entre otra palabra que no sea la palabra de Cristo. for another word to enter that is not the word of Christ. Yo los versos que me voy a basar estaban en Gálatas 5:16, como hablábamos la vez pasada, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no santificad los deseos de la carne. Galatians 5:16 says, "So I say, let the Holy Spirit guide your lives, Y then la- you won't be doing what your sinful nature craves." Y la otra es Juan 15:1 hasta el 13, que es la palabra base de todo este mensaje. And then the base verses of this message is John 15:1 through 13. Se la voy a leer hoy para que la vayas a entender mientras yo la voy desglosando. ¿Ok? I'm going to read it little by little so that you can understand. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Yo soy la vid verdadera I am the true grapevine, Jesus said, y mi Padre es el labrador. and my Father is the gardener. ¿Quién es el labrador? Who's the gardener? The Father. Él corta de mí toda rama, He cuts off every branch of mine sobre toda rama que no produce fruto, that doesn't produce fruit, y poda and he prunes las ramas que sí dan fruto, the branches that do bear fruit, para que den aún más, so they will produce even more, para que den aún más. so they can produce even more. Ustedes ya han sido podados, You've ustedes, already los que están aquí, been pruned. The people that are here, los que están escuchando la palabra de those who are Dios, listening, ya han sido podados. you've already been pruned. Y tú dirás, ¿cómo así? And you may say, what do you mean? Porque han sido purificados por el mensaje que les di, dice la palabra de Because you've Dios. been purified by the message I gave you, says the word. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid.
Because a branch cannot produce fruit if it is cut off from the vine. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dice el Señor Jesús. You cannot be fruitful unless you remain in me, Y el says the Lord 5 Jesus. dice, ciertamente yo soy la vid. Verse 5. Yeah, yes, I am the Interesante. vine. O sea, el tronco completo. He's the trunk of the tree. Ustedes son las ramas o los pámpanos, como dice otra versión, You are the branches. ¿verdad? La estoy leyendo en dos versiones para que las vayas a entender, porque muchas veces los pámpanos la gente no sabe qué es. Pues los pámpanos son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, Those who remain in me and I in them will produce much fruit. porque separados de mí no puedan hacer nada. For apart from me, you can do nothing. Pero a mí me llama la atención lo que dice el número 6. But verse 6 catches my attention. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Anyone who does not remain in me will be thrown away like a useless branch Y en and esta, withers. y en esta versión dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca todas estas ramas y se juntan en un montón para quemarlas al fuego. Such branches are gathered into a pile to be burned. ¿Por qué estas dos versiones son interesantes? Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. Porque la Reina Valera te explica en lo que es en el hebreo la traducción fideligna del hebreo, The old King James Version explains to you que fue en 1500 más o menos literally que what the fue Hebrew is saying. reproducida. Pero la más vieja es de la Septuagésima. But there is an older Y version la copia exacta de esa of the Bible, viene and that exact copy en la Nueva Traducción Viviente, para Es que ex- entiendas cuando leas dos versiones. is Que es, explained in the la New primera Living fue en el Translation. hebreo y esta fue en el griego. So there's a Hebrew translation and a Greek translation. En el griego fue The Greek was, porque era la lengua for the New Living Translation, como el inglés que se habla en todas partes ahora. it was the common language back in the day, Y es en los rollos manuscritos de la más antiguos que se han encontrado, and the oldest manuscripts we have found of the Bible, los más viejos están 150 años antes de Cristo. we found the Perdón, 150 years before 150 Christ. años en el momento después que murió Cristo. Si te das cuenta, 150 son years los más after viejos que han encontrado. Jesus died are the oldest that they have found. Por eso vivimos en una generación, para continuar la palabra, vivimos en una generación donde nunca ha habido tanto y tanto acceso a la Biblia We live in a generation where there has never been more access to the Bible como tú y yo lo hemos tenido. as you and I have experienced. No solamente lo podemos tener en el libro, We don't only have the book. en aquella época eran manuscritos aquí, escritos así, rollos. Back in the day, it estoy was leyéndolo. scrolls that they had to Dios open mío, up. necesitabas una mesa bien larga para ir They had a- desenrollando y hablando. A very long table that they used to pull out so they could place it on there and El read it. Señor nos los colocó en un libro de 66 But God gave it to us all in a single book y ahora nos los coloca en todas partes. with 66 books, and now it's Nos los placed coloca en everywhere. las tablas. You can have it on en your tu tablet, teléfono. on your phone. O sea, ya no hay ninguna oportunidad para que no la leas. So there's no lack of La opportunity tienes en tu teléfono, pero for you to read. ¿cuánto tiempo la lees en el teléfono But how long do you read it when you're reading it on your phone? y cuánto tiempo ves lo que está pasando en las redes sociales? And how long do you spend on social media? Es una pregunta que te digo. ¿Cierto? Just a question. ¿Tienes una respuesta para eso? Do you have an answer for that? Dios te hablará. God will speak to you. Yo no, Dios te hablará. Not I. God will speak to Créeme you. que entre más te entras en los escritos bíblicos, But the more you enter into the entre scriptures, más escudriñes la palabra, the more you dig into the word, en las versiones que Dios te ha entregado para que la entiendas claramente. in the versions God has given you for you to understand them Entre más clearly, lo hagas, The more you do más it, vas a entender the more you're going to lo que understand Dios te quiere hablar para todos los tiempos. what God wants to speak to you every day. En el ayer,
in the en yesterday, el presente in the present time, y en el futuro in the para future. nuestras generaciones. for your future generations as well. Y esto es importante. And this is important. Por eso, muchas veces, aunque la tenemos a la mano, Even though we have it in our hands, muchas personas siguen viviendo lejos, muy lejos people continue living far away del corazón de Dios. from the heart of God. Y no porque Dios no quiera, Not because God doesn't want them, porque Dios siempre tiene los brazos abiertos cuando tú lo buscas. because God always has his arms open wide Él for when you siempre look for tiene los him. brazos para abrazarte, He's always ready to hug you, para decirte que te ama, to embrace you, tell you that para he loves decirte you, que es tu papá, that he's your que father. no importa si tu papá y tu mamá te abandonaron, Even los if your biológicos, earthly no mother and father importa. would leave you, Él siempre está ahí. he's always Y aunque there. tú no lo busques, Even if you don't look aunque for tú no lo him, entiendas, even if you don't aunque understand tú no him, sepas cómo es, even if you don't know how he is, porque lo más interesante de este, que aunque no lo vemos, Él está ahí. because even though we don't see him, he's there. Aquellos que lo vimos en la persona de Jesús cuando estaba con nosotros, But for those who saw Jesus when he was there in the aquellos flesh, tuvieron ese they privilegio, had that privilege. pero ahora vive dentro de ti. But now he lives Ahora in vive you, en ti. inside Y you. cuando vive en ti, no puedes hacer nada malo. And because he lives in you, you can't do Porque aunque anything lo evil. quieras hacer Because when you want to do y it esconderte del hombre, and hide from man no caminar en la verdad, and not walk in truth, Él sí está caminando dentro de ti. Y te está diciendo, no lo hagas. and he tells you, don't do it. Hay que escuchar la When voz you de get Dios. tempted, you have to listen to the voice of God. Por eso podemos conocer versículos, That's what we can know aún verses. aprendernos de memoria, Learn them by memory. escuchar predicaciones. Listen to sermons. Hay gente que escucha en la semana 20, 30 predicaciones. There are people that listen to like 20, 30 sermons in a Y week, a veces no escuchan ni la palabra que Dios les entrega en su casa. but they don't listen to the word that God gave them in their house. ¿Sabe qué? El pueblo, las ovejas oyen la voz del pastor. Hay un ángel en la iglesia. There's an angel in the church. Eso dice la palabra. That's what the word says. Dios tiene que hablarle a esa persona. God has to speak to that person. Dios, si se conecta esa persona con Dios, If that person connects themselves to Él God, le habla a las ovejas He a través speaks del ángel de la iglesia. to the sheep through the angel in the church. ¿Me entiendes? You understand? Entonces no estás aquí por casualidad. So you're not here by chance. No estás en las redes porque no pudiste llegar por You're not casualidad. on social media by chance. No importa si no estás conectado al vivo. Lo Even, importante es cuando la recibes. even if you're not connected here live, it's important that you receive it. Ora siempre. Always pray. Cuando recibas una palabra, When you receive a word, ¿qué fue lo que me dijo el Señor hoy? what did God tell me Por eso today? la palabra la desglosamos pedacito a pedacito durante la semana a través de los devocionales That's why we take the word apart para que la throughout the week entiendas un poco mejor, through the devotional so you para can que Dios understand, te hable, so God can speak to you, te muestre, so He can show te you redarguya. to change your heart. Y así mismo, entonces, And in that way, no solamente entiendes los versos, you will los not just conoces, understand the los verses or know escuchas, them or listen to them o también estudiamos teología. or not just study theology. Ahí no está la respuesta. La respuesta está en la conexión diaria con Dios. That's not where the answer is. The answer is in your daily Cuando tú te connection with God. conectas diariamente con Dios, When you connect yourself daily with hay God, algo que te está diciendo. there's something that He's speaking to Entendemos you que about. nosotros hombres, como sacerdotes de As men, nuestros hogares, as priests of our home, tenemos un llamado especial. we have a special calling. Y es que nosotros somos los hombres fuertes de la casa. Because we're the line O of del defense, the strong men of our home. Y cuando nosotros nos conectamos como hombres, And when we connect as men, el enemigo sabe que hay un hombre fuerte en ese hogar. the enemy knows there's a Hay un strong hombre guard. fuerte y poderoso in en that ese home. hogar. Y que él no va a poder penetrar a ese hogar And he knows that he can't penetrate that porque el home hombre fuerte va a detenerlo. because the strong man is Y no going to stop him. necesitas detenerlo en la carne. And you don't need to stop him in the flesh Porque vienen espíritus y vienen cosas en el espíritu. because there are spiritual No, things that will come. Señor. Cuando el hombre fuerte de la casa ora, When the strong man of the home el prays, reino de las tinieblas, que no le vamos a llamar más reino, the kingdom of darkness, la potestad de las tinieblas, tiene que huir. they have to flee. Tiene que salir. They have to leave. Porque cuando llegas y traes a tu casa a los hijos tuyos, que son los hijos de Dios, cuando están conectados en el Espíritu, Because when your children are connected to God, entonces en la adoración
Then in worship en la alabanza, and praise, hay algo sucediendo diferente. there's something different El happening. Espíritu Santo empieza a tomar control. The Holy Spirit begins to take control. Control en la casa de Dios. Control in the house of God, Control en tu casa. in your home. Y todo lo que está en tu casa comienza a ser transformado. And everything that is in your house begins to be El transformed. ministro decía aquí, The minister said ¿verdad? Que él hace lo posible, that he does everything possible, pero tiene poco tiempo con ellos. but he has little time with them. Pero la mayor tiempo están contigo en tu casa. But they spend the most time with Y you in es your house. importante que cuando estén contigo, Now, it's important that when they're with you, entonces haya un cambio. that there's a change. Es que están muy chiquitos, pastor. Oh, but they're too little, Pastor. Pero la palabra dice que educa al niño desde pequeño, But the word says educate the young que child. cuando sea grande, So when he grows up, nunca se apartará del libro de la ley. he will never depart from the Y book of eso es lo law. que tenemos que hacer. That's what we have to do. Así que, ¿sabes algo? So you know something. El primer lugar lo tiene el Señor. The first place is owned by Cuando God. tú colocas en primer lugar al Señor, And when you place him in that first todas las place, cosas te van a llegar por añadidura. all things will arrive into your La life. añadidura de Dios As es an mucho más addition. grande. Por eso nos garantiza una vida transformada al estar conectado con So Cristo. God guarantees a transformed life by being Por connected eso to him. existe una gran diferencia So there's a great difference entre conocer una verdad, between knowing a truth, te repito, entre conocer una verdad between knowing a y truth caminar en ella. and walking in it. Porque tú la puedes conocer los versos bíblicos. You might know Bible Hay gente que verses. tiene mente fotográfica. There are people that have a photographic memory. Yo admiro esas personas I admire those people porque te las recitan de una manera tan because they especial. can recite whatever they want. Yo no tengo mente fotográfica, I don't have that mind. la mía es conceptual. Mine is conceptual. Pero a mí no me importa. Yo no me sé todos los versos de I don't care. memoria. I don't know the verses by Pero memory. cuando los But leo, when I read them, quiero caminar. I want to walk. Quiero caminar por encima de la palabra de Dios porque eso me transforma, me cambia, me llena. I want to walk Y on al those verses. llenarme, They la fill me. palabra They la puedo transform me. transmitir a ustedes. And then I can transmit it to you. Eso no se necesita de tener el mejor conocimiento teológico. You don't need to have the greatest theological knowledge. Sí, es importante aprenderlo, It's important to learn, porque yes. si no lo aprendes, And if you don't hay learn, mucha gente que se sube en estos there púlpitos are people that are going to get on the stage sin conocer la or palabra other stages without knowing y the hacen word, de un texto, and they'll do all kind of disasters vamos a ponerle así, un desastre o una locura. or some crazy work. Por eso tú ves tantas religiones. That's why you see so many religions. Jesús no vino por una religión. Jesus didn't come for a religion. Nosotros no somos una We are religión. not a religion. Nosotros somos la palabra. We're the word. Nosotros representamos a nuestro Jesús. We represent Jesus. Jesús es la palabra. Jesus is the Es word. la persona. Jesús es la palabra. Jesus is the word. Y si caminamos en la palabra, And if we walk in entonces the word, caminamos a ser transformados Then we walk to be transformed. día a día, Every momento a day. momento. Pablo en Gálatas no está hablando simplemente de mejorar nuestra conducta moral. Paul in Galatians is not just talking about changing Él es- our moral nature. Él está describiendo una vida en comunión sobrenatural He's describing a supernatural lifestyle con ese Dios grande que tenemos, with communion with our Father, que se relaciona con nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. who relates to us through the Holy Spirit. Y es una dependencia permanente, constante de la presencia de Él en nosotros. There's a permanent dependency of our need for His presence. Por eso caminar en el Espíritu, hermano querido que me estás escuchando, That's why walking in the no Spirit consiste en esforzarse por permanecer mejores, it's not about being a better person. consiste en permanecer unidos a Cristo. It's about continuing to be united with Unidos a Christ, Cristo, to be united with Him, para que sea su vida, so your life can be about Him, la vida de Cristo que se manifieste en nosotros. and so Christ's life can Es manifest through importante. yours. Sí, Señor. Romanos, capítulo 8, verso 14, nos dice algo interesante, Pablo, aquí. Romans 8:14. Me gusta Romanos porque es uno de los libros más teólogos que hay. One of the most Interesantísimo. theologically full books. Pablo fue uno de los hombres que se educó en las mejores escuelas. One of the most educated men. Hoy In the Bible. no sé cuál es la mejor universidad porque hoy hasta la mejor universidad ya no son cristianas. Aunque nacieron con Cristo. Dios les permitió
como nosotros un día nos convertimos a Cristo y mañana no somos de Cristo. ¿Qué es eso? Y educan a nuestros hijos en el cambio diferente. Por eso a nuestros hijos hoy día el plan especial es que se vayan de nuestras casas. Sí. Repítelo en inglés para que lo aprendan los muchachos. Now I don't know what the best school is, because even though many of these schools started out being Christian, they became something else along the way. And now what their plan is for children to leave the home so these schools can educate them and change their minds. Entonces al sacártelo, al arrebatártelo And as they take these de tu children away from you entorno, de venir a la casa de Dios, and take them away from going to the house of God, porque si no le haces un pellizquito para que venga, o hay un gritico en la casa para que te levantes, niño, levántate, so if there's a little criticism in the house where your parents niña, are forcing tienes que you levantarte. to go to church, you have Allá, to wake up. en Come esos on. lugares no hay quien les diga nada. But in those places, there's nobody to tell them. Y se fueron así como vinieron esos niños convertidos. Ellos estaban en una universidad, ¿sabes? And just as the children that went to camp El came back campo era en converted, una universidad, pero una universidad de las Asambleas de Dios cristiana, they went to a Christian university from the Assemblies of donde es una God. universidad regular, pero es cristiana, Not any university, a Christian university, donde se habla la palabra de Dios. where they talk of the Word of God. Todavía es cristiana, gloria a Dios, It's still Christian. porque the Harvard Lord. era cristiana. Ahora son profesores ateos dando una palabra cristiana. Because Harvard was a Christian university, but now it's atheist teachers giving Pero- atheist teachings. Es bueno que salgan a la edad normal. But let children leave your home at the right age. Nuestro cerebro, los que entendemos, Because our brain, o los médicos y demás que tienen la parte biológica, as we know through hay science, muchachos que salen de su casa a edades que no pueden salir, there are kids that leave their home porque too su soon cerebro todavía because their brain no está is not conectado bien fully connected, para recibir informaciones diferentes. fully developed to Por receive eso los information comienzan correctly. en los colegios a meterlos. That's why in schools they Y throw them in cuando schools. vienen de afuera, And when they come from outside, ya no están convertidos. they're not converted anymore. Ahora son apóstatas. They're Oye apostates. eso, apóstate. ¿Qué es apostasía? What's apostasy? Aquellos que estudian la palabra, ¿verdad? Protestan contra la palabra, están a lo contrario de la palabra. Apostasy is to protest Y eso es against the lo que el word. mundo hoy día está llevando a nuestra juventud, So the world is taking our youth a que se alejen de la palabra for them to depart from the y word que entren en otro tipo de palabra. and to enter into different beliefs. Por eso mejor caminar en el... No sigo porque... Caminar en el Espíritu no es solamente tener una experiencia espiritual. Walking in the Spirit is not just having an Es experience. permitir que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestras It's decisiones, to allow the Holy Spirit of God to direct your corrija decisions, nuestras inclinaciones. to correct your Ojo, inclinations. corrija nuestras inclinaciones. Correct your inclinations. Me gusta. Repítelo. Correct your inclinations. ¡Wow! Gloria a Dios. Corrija nuestras inclinaciones y nos lleve a vivir como hijos obedientes delante del Padre. And to lead us to live as obedient children before the ¿Sabes Father. algo? Hay verdades There are que truths todos conocemos, that we all know, pero no vivimos. but we don't live them. Le repito, ¿conoces verdades? Do you know truths? Las conocemos. Conocemos Yeah. hasta la palabra. We know truths. We know the Yo word. hablo con gente letrada muchas veces que me dice, "Ya, yo me leí la Biblia. I speak with people that say, Wow, I read yo the me whole la he Bible. leído, ¿sabe? Y todavía tengo que volver a leer. Well, Y I read cada it vez many que cojo un times, capítulo, unos versos, and I still have to go back and Dios read it me again. vuelve a hablar. Because the same passage will speak to me Déjame many decirte times. que hago los devocionales para una semana. When I do devotionals, I do them for a Y week. cada día que los cojo nuevamente a leer, And every time I read them, yo digo, wow, y eso lo escribió el Señor. I read the same one. I'm like, wow, the Lord Porque wrote me that está one. hablando otra cosa. Because it's speaking about something different. Porque la palabra es viva y eficaz. Because the word is Y living que and cuando effective. caminas en ella, cuando caminas en ella, When you walk in it, Dios te transforma. God transforms you. Sabemos que la oración es importante, We know that prayer is important, pero a veces no oramos. but we don't pray Es verdad, sometimes, right? hay que ser sincero. Sabemos que honest. debemos perdonar. We know that we need to forgive. Ojo, sabemos que debemos perdonar, We know that we need to forgive. pero muchas veces seguimos cargando resentimiento. But many times we continue carrying resentment. Aquí no. Not in this church. Es importante
Sabemos que la palabra de Dios transforma, We know that the word transforms. pero podemos pasar días But we could go days sin abrir la palabra, without opening the Bible. sin abrir el teléfono, si lo Without quieres poner en el reading the teléfono. word on Yo no your estoy phone, en desacuerdo con la tecnología. Yo estoy de acuerdo. I agree with Dios fue technology el que la creó. because God created it. El diablo la imitó. But the enemy imitated it. Y entonces nos vamos más por las imitaciones del diablo And we go to the que por la imitations of the palabra que devil dice y habla. than the word where God speaks. ¿La entiende? Conocer la verdad produce algo importante. To know que the truth produces something produce important. información. It produces transformation. Información. Y caminar en ella produce transformación. To walk in the word produces transformation. Muchas conocían la ley, pero cuando Jesús apareció, no lo reconocieron. Many knew the law, but when Jesus arrived, they didn't recognize him. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra de Dios? ¿Y qué tal que se nos presenta ahora por esa puerta? How many of us know the A word of Dios. God? But what did Y es Jesus walk Jesús de in? Nazaret. Jesus Un día of va a Nazareth. llegar. Un día va a llegar. One day he ¿Y qué will tal que arrive. se aparezca por esa puerta ahora? What if he walked through those doors right now? Es un impostor. He's an pastor. imposter. Eso es lo primero que vamos a decir. That's the first thing we're going to say. Dios santo y poderoso. Bueno, por eso la verdad produce una información verdadera, pero el caminar en ella nos produce una transformación. So truth produces powerful information, but walking in it produces transformation. Muchos fariseos podían citar escrituras de memoria, And many Pharisees could read these or recite these verses pero by memory, no podían reconocer al autor but they couldn't recognize de ellas. the author of these ¿Me entiendes verses. eso? You understand this? Y eso pasa hoy día también. And that happens today as well. Hoy queremos desconocer la palabra porque estamos conociendo otro tipo de palabra. Today we want to delve into other kinds of La words, palabra que el mundo les da. other beliefs that the world Pero gives la us. palabra escrita, dice la palabra, no cambiará. But the word that is written, it Aunque says, pasen los tiempos, no it will cambiará. not change, the Bible says. Juan 15, Jesús no está dando una simple enseñanza cualquiera para llenar la mente de sus discípulos, no Señor. Él está hablando del corazón. Está llamándonos a una permanencia, In John 15, Jesus is talking about the heart, a una dependencia about remaining and being dependent y a tener fruto. and to have fruit. Jesús decía, Jesus y antes said, que le hable de esto, es interesante lo que pasó en este mensaje de Juan 15. what happened in this message is very interesting. Yo me imagino, este mensaje se lo dio a sus discípulos. I imagine he gave this message Él to his estaba disciples. en los últimos ya tiempos de él aquí en la tierra. He was in the last days of his life on Y él earth. se sentó a sus discípulos. Yo no sé qué estaba pasando en la cabeza de Jesús en ese momento. I don't know what was going through his mind during Pero that time. el Señor su Dios es su papá, ¿verdad? Le estaba dando la información. But the Father was giving him Este es uno de information. los versos que tiene tantos secretos importantes And one de of la the verses palabra, that has some of the most important secrets of the que word. cada verso nos habla de todo. Because every verse talks Sobre about todo, everything. que permanezcamos en Él. For us to remain in him, Que permanezcamos en Él. to remain in him. Porque sin Él Because without him, no vamos a hacer nada. we can do nothing. Podemos progresar con el diablo, We can move forward with the devil, pero con Él but with him, nuestro progreso es eterno. our progress is eternal. Es completamente eterno. It's completely eternal. Por eso dice Jesús, permaneced en mí, That's what he en el said. verso 4, Remain in me, y yo en vosotros. and I will remain in you. Qué interesante, ¿verdad? How interesting. ¿Qué that le is. estaba diciendo él a sus discípulos y qué nos está diciendo hoy día? What was he telling his disciples? What is he telling us today? Que permanezcamos en Él. For us to remain in him. Por eso esto es una invitación a vivir conectados con Él. That's why this is an invitation to live connected to him. Mira lo que dice Santiago y que nos confirma esta palabra en el capítulo 1, verso 22. James 1:22 says, Ahora sí, de la Reina Valera. Pero sed hacedores de la palabra. don't just listen to God's word, you must do what it says. Ser hacedores Otherwise, you're only fooling yourselves. de la palabra y no tan solamente oidores. Not just be a listener, but be a doer of the word of God.
¿Oidores para qué? ¿Por qué? Listeners for what? Porque cuando somos oidores, When we're listeners, estamos oyéndonos muchas veces a nosotros mismos we're just maybe listening to y no a la ourselves palabra de Dios. and not the Word of God. Por eso la palabra de Dios no consiste solamente sino en escuchar verdades cada domingo The Word of God is it just about every Sunday listening to it on a o sermon? permitir que las verdades gobiernan nuestros pasos. Or is it about letting those truths Te govern your repito, life? venir cada domingo a escuchar una verdad Is it just to o come a here través and to de los listen? devocionales escucharla Or just to read the o devotionals? simplemente vivir cada palabra que Dios nos entrega Or is it about permanentemente. living the Word that God gives you? Por eso el peligro no está en ignorar la verdad, That's why it's dangerous to ignore the truth. sino en conocerla y no hacer lo que Dios dice que te hagas. But the worst thing is to know it and still not do Y what eso it nos says. lleva a un primer punto. And this brings us to a point. First point. Conocer la verdad no es lo mismo que permanecer en la verdad. Knowing the truth is not the same as remaining Por in the eso truth. Jesús declara, yo soy la vid verdadera That's why Jesus said, I am the true vine, y mi Padre es el labrador. and my Father is the gardener. Él corta de mí toda rama que no produce fruto He cuts off every branch of mine that y doesn't produce poda las fruit, ramas and he prunes the branches que sí dan fruto that do bear fruit, para que den más. so they will produce even more. Ustedes ya han sido podados, purificados You have already been en el pruned mensaje que les di. Eso dice Jesús. and no yo. purified by the message I have given you, said Y aquí la Jesus. imagen es clara, mi hermano querido, The message is so clear porque Cristo es la fuente de vida. because Christ is the Entiendo. fountain of life. Cristo es la fuente de vida. He's the fountain of life. Pero el Padre es quien cuida la viña. But the Father is who takes care of the garden, Y tú y yo somos los pámpanos. and we are the branches. Somos las ramas We're the branches que conectados, that a la connected vid, to the trunk, que conectados a Cristo, to the vine, estamos conectados con el Padre. to Jesus. We're connected to the Father, therefore. Entonces tú eres una rama, So you're a branch. tú eres un pámpano, You're a branch. que aunque puedes estar cerca de la vid, That you might be close to the vine. puedes parecer parte de la vid, You might look like you're puedes part of the incluso vine. tener fruto, You might even have obtener fruits forma or have a form de rama, of a branch. pero si no perteneces unido a la vid, But if you don't remain as a part of the branch, as a no part of the tienes vine, vida en sí mismo. ¿Me entiendes? No tienes vida en sí mismo. you will not have life by yourself. Así también una persona, mi hermano querido, puede conocer As a person can conocer el lenguaje cristiano, know the Christian language, asistir a las reuniones, go to the reunions, escuchar sermones listen to sermons, y saber versículos. and recite verses. Pero si no permanecen en Cristo, But if they don't remain in su Christ, vida espiritual está seca. their spiritual life Su is vida dry. espiritual está seca, mi Their hermana spiritual querida. life is dry. La verdad no fue dada para ser repetida, The no truth Señor. wasn't given to us to Fue repeat dada it. para ser obedecida. It was given to us to ¿Lo obey entiende? it. Obedecida la To verdad. obey the truth. El versículo no es solamente memorizarlo, Verses are not just to be porque cuando lo memorized, memorizamos debemos ser transformados, but we must be transformed by them. sino cuando la verdad es permitida, But when the truth is allowed, sobre todo permitida que gobierne tu vida, when you allow it to tú no te la govern gobiernas, over your life, entonces el Espíritu comienza a gobernar en ti. and when you allow El the truth Espíritu to comienza a govern, gobernar a ti. the Spirit begins to govern in you. Por eso hay una enorme, pero enorme diferencia That's why there's a huge difference entre que Cristo es mi between Christ Señor. is my Lord. A ver, ¿quién dice que Cristo es mi Señor? Who says Christ is my Lord? Cuando dijimos la oración de fe, When we made the prayer ¿qué of faith, dijimos? what did we say? Señor y Salvador, ¿verdad? My Lord and my Savior. Cristo entonces es mi Señor o vivo bajo mi señorío. Is Christ the owner of my life, the director of my life, or Es do I tu live under Señor. my lordship? O vive bajo tu señorío. Do you live according to your own lordship? Eso es importante. That's important. Hay una diferencia entre decir Dios provee There's a difference between saying God provides y vivir sin ansiedad. and living without anxiety. Si Dios provee, ¿por qué vas a vivir con ansiedad? If God provides, then why do you live with La anxiety? fe está fallando, ¿verdad? Then it means your faith is failing, right? Hay una diferencia There's a entre difference decir between saying Dios perdona, God forgives está en el Padre Nuestro, no,
y caminar en libertad. or walking in freedom. ¿Entendiste? You understand? Dios necesita que tú camines en libertad. God needs for you to walk in freedom. Muchas veces decimos perdonamos, And we say, oh, I forgive, pero pastor, no olvidamos. but I don't forget. Eso no es perdonar. That's not forgiveness. Perdonar es llevar Forgiveness todo cautivo is taking everything captive a la obediencia en Cristo to Jesús. obedience in Christ. Por eso, caminar en una verdad nos informa, caminar en ella nos transforma. So Santiago 1:22. to know a truth informs us, but to walk in it Como transforms les dije us. ahorita, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. James 1:22. Don't just listen to God's word, you must do what it says. Porque esto revela que el autoengaño espiritual ocurre cuando confundimos el oír y el obedecer. Because this reveals that you're fooling yourself between hearing and obeying. Aún nos podemos sentir bendecidos We can feel por una blessed palabra, by a word, emocionados con una enseñanza, excited by a teaching, convencidos de una verdad. convinced of a truth. Pero But si no lo practicamos, if you don't practice it, seguimos siendo solamente oidores. you continue to be a Yo no sé listener. quién eres tú, I don't know what you ¿eres identify as. oidor Are you a o listener hacedor. or a doer? Eso es lo que quiere el Señor que hagas ahora. That's what God wants you to Ser do. hacedor de la palabra Be a de Dios. doer of the word of God. Ese es un punto muy importante. It's a Y antes very que important termine point. este punto, yo quiero decirte, And I want to say, piensa un momento. think for a moment. Si sabes la verdad, If you know the truth la conoces, and you know it, entonces los que viven y la saben, those who live it and know it, ¿crees tú que es mejor? what do you think is better? Ten en cuenta esto. No es lo mismo conocer la verdad It's different. que caminar en ella. Knowing knowing Y el punto número 2 del día de hoy, Knowing the truth is different than doing it. permanecer en Cristo produce fruto visible. To remain in Christ produces visible fruit. Ahora sí en el 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Remain in me and I will remain in you. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Because a branch cannot produce fruit on its own. así tampoco vosotros, In the same way, si no permanecer en mí, no hay fruto, there's no fruit. no hay fruto. If you don't remain in me. Y ojo, importante, ese fruto And that fruit tiene semilla has a y seed. la semilla se multiplica. And the seed will Y multiply. cuando entendemos esto, And when we understand cuando that, comas fruto sin semilla, when you eat fruit without ten seeds, cuidado, be ese no es un careful. fruto de Dios, That's not a fruit from God. ese es un fruto de transformaciones, That's a de transformed fruit. mezclas que hoy día hace la ciencia. Genetically modified fruit. O te comes una uva sin semilla. Or when you eat A mí me a grape gustaban. without Hasta que seeds. entiendo que la que tiene semilla es que es el fruto verdadero. But the one that has the El seed resto es mezcla. is the true fruit. The Mezcla de rest hombres. is a mix ¿Entendiste eso? made by man. O aquí te gusta más la patilla, o que hicimos nosotros patilla, que es sandía, ¿verdad? ¿Con semilla o sin semilla? Like a watermelon. The seeds Nosotros or somos without rápidos. seeds. Nos gusta sin semilla para comerla más Oh, rápido. but we like everything quicker. Pero la que produce fruto es la que tiene semilla. But the one that produces fruit has a seed. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. That's why Jesus said, I am the truth and the life. Y eso dice Juan 14:6. Eso no está ahí, pero se los estoy dando hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Por eso muchas veces Jesus said. caminamos detrás de un concepto But we tend to walk behind the y no concept, caminamos por Cristo. but we don't walk for Christ. Porque cuando permanecemos en Él, mi hermano querido, Because when you remain in Him, la verdad comienza a producir fruto. the truth begins to produce Caminar en la fruits. verdad produce To fruto. walk in the truth produces Por fruit. eso es lo mismo de lo de la semilla que les explicaba. It's the same thing with the example of the seed inside the fruit. Porque el fruto es la revelación viva que Cristo vive en ti. Because the fruit is the revelation that Christ lives in you. La rama no produce uvas luchando o produciéndola por sí sola, no señor. Necesita la savia. The branches don't produce fruit on their own. Necesita lo que está dentro. They need nutrients from the vine. Mejor concepto. Y así, de esa manera, cuando se alimenta,
Cuando se alimenta, And when da it feeds- un fruto carnoso y verdadero. When the branch feeds, it produces a true fruit. Muchas veces queremos producir paciencia And we want to produce patience sin sometimes permanecer en Cristo. without remaining in Christ. Amor We want to produce sin love depender de Cristo. without depending on Christ. Pureza Purity sin buscar a Cristo. without looking for Christ. Servicio Service sin comunión con Cristo. without communion with Christ. Eso no es así. That's not how ¿verdad? it works. Tenemos que estar conectadas a la fuente. We need to be connected to the Y no es source. como la película esa que se conectaba a la fuente esa que... Avatar. You know that movie Avatar where they connected to Es the conectarnos a la animals fuente and the plants? verdadera, But que we es need to be nuestro connected Padre to the Celestial. true source. Porque conectados a la vid, conectados a la viña, Because connected conectados a Él, to Jesus, nuestro fruto comienza a ser mucho más productivo. our fruit becomes much more productive. Nosotros como cristianos, que Us as estamos Christians escuchando hoy la palabra, who are listening to the word, si tenemos un verdadero fruto, no mezclado, un verdadero fruto, when you have a real fruit, cuando no estamos mezclando la palabra con las cosas del mundo de ahora, and we're not mixing the ojo, word with the sino things que of la the palabra es world, pura, and the word is pure, entonces estamos produciendo frutos puros. then we're producing Y pure cuando fruits. producimos frutos puros, When we produce that nuestros fruit, hijos comienzan a caminar ahí, others begin to. sin mezcla. Hoy día el cristianismo lo queremos mezclar con el mundo. But we want to mix Christianity with other things. Dios acepta a todo el mundo, vengas como venga. God accepts everybody, no Porque matter con how la they palabra come. somos transformados. But we're transformed when we reach Him. Con la palabra, caminando en ella, somos Through the word, transformados. as we walk in it. Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. That's El right. que permanece en mí y yo en él, lleva fruto, porque separados de mí, no podéis hacer nada. That's why I am the vine, you're the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Cuando- Apart from me, you can do nothing. Nothing, así me gusta. Carácter transformado. Cuando estamos Transformed conectados character. con él, tenemos carácter transformado. Cuando tu carácter está transformado, y esta tiene el fruto del Espíritu Santo. Cuando estás gritando, no lo tienes. When somebody's yelling, oh, you say, Cuando estás oh, en otro mundo, no lo tienes. they have the fruit of the Spirit. Estás mezclada o mezclado. But when you're in the world, you don't have that fruit. Obediencia sincera, sí, ya pueden subir la alabanza. Armor, porque aquí no podemos quedar un par de horas, porque hay tanto en la palabra que hablar, But there's so much that we could say about the word. We could be here for hours. que en 45 minutos es difícil darle todo lo que Dios tiene. Por eso yo hago That series. it's difficult to give you everything that God has for you in 45 minutes. Obediencia sincera, amor práctico, Sincere obedience, oración practical love, eficaz. Estamos efficient hablando de lo que prayer. produce el fruto. These are fruits that are produced. By Servicio humilde, la humildad. A humble service. Oye, esto es bien importante, y el testimonio tuyo, And your testimony tu testimonio que apunta a Cristo. points Gloria to a Dios. Christ. Por eso dice la palabra que en esto es glorificado mi Padre, en el So 8, in this my Father is glorified, Jesus said porque lleváis fruto. in verse 8. O sea que cuando tú llevas fruto, estás That you produce glorificando al fruits. Padre. Y tercera y última, la poda de Dios no destruye, The pruning of God does not destroy you, prepara para más fruto. but it prepares you for Prepara more para fruits. más fruto. It prepares you for more fruits. Así que hijo, hija que estás escuchando hoy, So to those who are listening, prepárate porque viene mucho fruto. de prepare Dios. yourself because there's much Prepárate fruit porque si coming. eres cambiado por la palabra vas a producir fruto. Because if you're changed by the Tu word, you will familia produce va a much decir, fruit. como dijo Josué un día, And people will say, yo y mi casa serviremos a Jehová. because I will say, Por me eso and my tú ves home aquí will serve the Lord. familias enteras Entire families adorando al Padre. will worship the Father. El hijo haciendo una cosa, The son doing la one thing, niña haciendo otra, The girl, the el daughter papá doing something haciendo else. otra, la mamá haciendo otra, todos mother doing sirviendo something a la else. casa de Dios. Jesús enseña que todo pámpano no lleva fruto, el Padre lo limpia para que lleve más fruto. Y eso significa que el creyente que está dando fruto necesita una obra continua de Dios en su vida. The believer that is producing fruit requires a constant work in the kingdom of God. Este pedacito no me puede faltar y se lo tengo que decir. And I have to tell you this final
heart. Cuando Dios poda, mira esto, When God prunes, He cuts. empieza a cortar, Dios poda en un árbol In a tree, las ramas que no sirven, God las mete al fuego como cuts away aprendimos. the branches that don't serve Pero any Dios cuando purpose. empieza a podar en ti, But when God prunes you, mira lo que empieza a podar. where does He Dios prune poda you? actitudes. He prunes your attitude. Hay actitudes que no dicen nada, pero con tu... There are attitudes está that don't even diciendo need to todo. speak. Ojo, Dios poda esa actitud. Be careful when you look down on somebody. God Dios- prunes that attitude. Dios poda prioridades en tu vida. God prunes your priority Dios poda hábitos en tu vida. and habits Dios poda relaciones dañinas en tu vida. and harmful things in Repito, your life. relaciones dañinas en tu Harmful vida. relationships, He Que will cut aunque them no las has off. querido agarrar, Even though you wanted to hang on to Él that, necesita podar eso. He needs to cut Y it off. si no lo haces a las buenas, lo va a hacer a las malas. And if you don't do it with Él no good, lo hace a las malas. it'll mira. happen. Él simplemente vea, se aparta He will y ya let sabes quién entra cuando abres una ventanita. bad things happen in order for you to learn the lesson. Así que tenemos que entender que la oración, So we need to learn that cuando prayer. lo hacemos de verdad, When we do it with a true le heart, decimos al Señor, úsame, and we Señor. tell God, use me, Úsame, Padre. use me, ¿Lo has Father. hecho? Have you done it? Si lo has hecho, Have you gloria a prayed? Dios. Glory to God if Pero you've done cuando it. Dios comienza a limpiar Because when God begins to lo que clean estorba, what is in your way, resistimos al proceso. we resist the Si le process. dijiste, úsame, Él comienza a limpiarte. And you say, use me, He begins to clean Porque Él you. no quiere Well, He que doesn't ese like, fruto esté contaminado, because that que contaminates ese you. fruto está mezclado. Because that fruit Entonces, will ¿por be qué no quieres contaminated. volver a contaminar? ¿Por qué quieres unirte con el mundo? Because you want to be one with the world Cuando and Él God. dice que los tibios yo los... But God says, those who are Vomitaré. lukewarm, I will vomit out of my Sin mouth. embargo, el Padre no poda porque nos rechaza, no, Señor. He does not prune us because He's rejecting Poda us. porque ve potencial mucho más grande de lo que tú estás viendo en ti. He prunes because He has much bigger plans than what you see in front of you. Caminar en la verdad significa confiar en Dios aun cuando no entendemos ese corte. To walk in the truth is to, even though you're receiving that pruning, Entender. to continue to be with Him. Y creer, entender y creer Believing que Él remueve that He removes things, lo que era necesario what was necessary to be para poder removed, usarte a ti for Him y a to mí. use you. Yo sé todos los procesos que yo he vivido I know because of the processes that I've lived y he entendido. and I've understood. En aquel momento no entendía que Dios quería estar In that moment, I didn't understand. algo para mí, que era estar al frente de una iglesia. But I didn't understand that I was in front of a church. Y Él tuvo que podar muchas cosas. Orgullo, vanidades y demás cosas. And many other vanities that He took away from me. La rama no entiende de la tijera, The branches don't understand what the gardener's doing. pero el labrador, But the gardener, que sabes quién es, ¿no? El who we labrador know who he is, right? sí entiende de la cosecha que viene en ti. He knows about the harvest Ponte en pie en esta that you're mañana. going to produce. Por eso es bueno adorarlo, alabarlo, honrarlo, That's why it's good to worship Him, to praise porque Él Him. es digno de toda palabra. Because He's worship Él es all your digno praise, de adorarlo, de alabarlo, de honrarlo. of all of your honor. Porque cuando estamos diciendo digno eres, Señor, Because when we're saying worthy, estamos diciendo lo que Él vale todo para nosotros. Que Él vale más que nuestros hijos. we're saying that He's greater than all of Y esto es importante. our lives. He's the Vale most más important thing. que nuestro compañero o compañera. He's greater than our Él es partner. primero en nuestra vida. He's number one in our Y cuando lives. entendemos eso, When we understand that, los dones, los talentos que the Dios te ha gifts entregado and the talents son semillas productivas para el reino de los become cielos. seeds that produce fruit for the kingdom Tú, of God. Dios te entregó un talento, God gave you a sea el de talent la palabra para poder llevarla para Él y por ende para ti. and it is for Him and for the kingdom. Por eso, aunque queremos los beneficios, es importante entender que tenemos que pasar procesos. So if you want the benefits of being with God, you Cierra tus ojos ahí, vamos a decirle. need to allow Him to process you. Padre Santo,
escucha esta oración que te hacemos hoy, Padre. Porque entendemos, amado Padre Celestial, que conocer la verdad puede tener nuestra mente, pero caminar en la verdad transforma nuestra vida. Conocer a Jesús es la vida verdadera, pero es más importante permanecer en Él. Conocer a Él es lo más grande que podemos hacer. Y hoy yo te pido por cada persona que está aquí presente. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Porque conocer es estar, amado Padre Celestial, conectados en ti, Señor. Señor, eres tú digno de alabar. Tú nos llamas hoy, Señor, a dejar lo superficial, papito lindo. Nos llamas a dejar las apariencias, Padre. Nos llamas a dejar las autosuficiencias. Nos llamas a caminar la verdad que decimos tener. Señor, gracias porque Santiago nos llama a ser hacedores. Gracias porque Romano nos llama a ser guiados por el Espíritu. Gracias, Señor. Ahora adora al Padre. Y dile, Señor, me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres lo más grande. Tú eres digno, digno de toda la adoración. Y hoy tu pueblo te adora, tu pueblo te alaba. Digno, la gloria. La gloria tuya es toda, victoria tuya es todo, Señor. Porque todos los días, en el día y en la noche te adoramos, te alabamos y te honramos. Gracias, Padre. Para ti, démosle una ofrenda de aplausos al Rey, al Señor de señores.